Hola, hola, amantes de las series, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y por supuesto, mucho sabor turco. Si son como yo y les encanta engancharse a historias que los tengan al borde del asiento, con giros inesperados y personajes que les roben el corazón, entonces están en el lugar correcto. Hoy les traigo una lista imperdible de 12 series turcas que son absolutamente adictivas. Hablamos de esas series que te hacen cancelar planes, pedir comida para llevar y dormir 2 horas menos solo para ver un episodio más. Series donde el amor se entrelaza con la traición, donde la pasión desborda la pantalla y donde cada personaje tiene un secreto que está esperando ser revelado. Así que prepárense un té turco bien cargado, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de los mejores dramas turcos que los van a atrapar. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con las mejores series y películas de todo el mundo. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad de adictos a las historias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la primera serie de nuestra lista, una joya que combina romance, intriga política y una protagonista femenina fuerte y decidida. Hablamos de Muhteşem Yüzyıl, o El siglo magnífico en español. Esta serie nos transporta a la corte del Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico y nos cuenta la historia de amor entre el sultán y Hürrem Sultán, una esclava que asciende al poder y se convierte en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. Prepárense para un festín visual con impresionantes vestuarios, decorados y una trama llena de ambiciones, traiciones y batallas por el poder. Es una serie larga, sí, pero les aseguro que cada minuto vale la pena. **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 *50** es mucho más que una simple serie de época. Es un viaje fascinante a través de la vida de Suleimán el Magnífico, un sultán que marcó una era y cuyo reinado fue un crisol de conquistas, reformas y cambios culturales. Pero el corazón de la serie reside en la historia de Hürrem Sultán, una esclava que desafió todas las convenciones sociales y se convirtió en la esposa favorita y consejera del sultán. Su astucia, inteligencia y determinación la convirtieron en una figura temida y admirada, capaz de influir en las decisiones del imperio y de enfrentarse a los poderosos miembros de la corte. La serie destaca por su impresionante producción, con escenarios que recrean con detalle el esplendor del palacio de Topkapı y vestuarios que reflejan la riqueza y el lujo de la época. La trama está llena de intrigas palaciegas, alianzas y traiciones, donde cada personaje tiene sus propios intereses y ambiciones. El amor entre Suleimán y Hürrem es un elemento central, pero también se exploran otros temas como la lucha por el poder, la religión, la justicia y la moral. Muhteşem Yüzyıl no es solo un drama romántico, sino una reflexión sobre la naturaleza humana y las complejidades de la historia. La serie explora a fondo las figuras históricas, humanizándolas y mostrándolas con sus virtudes y defectos. A medida que avanza la trama, la serie se sumerge en las consecuencias de las decisiones de los personajes, mostrando cómo el poder puede corromper y cómo el amor puede ser tanto una fuerza destructiva como una fuente de inspiración. Para los amantes de la historia, esta serie es un verdadero deleite, ya que ofrece una visión detallada y entretenida del Imperio Otomano en su época de máximo esplendor. La segunda serie que les recomiendo es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica de una familia rica y poderosa. Sus caminos se cruzan por casualidad, pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y las maquinaciones de un hombre obsesionado con Nihan. Kara Sevda es un drama intenso, lleno de giros inesperados y momentos desgarradores. Si les gustan las historias de amor que los hagan llorar a moco tendido, esta es para ustedes. ***Kara Sevda, cuando el amor desafía las barreras sociales ***. Kara Sevda es una telenovela turca que explora la profundidad del amor verdadero en medio de la adversidad. Kemal y Nihan representan dos mundos opuestos, pero su conexión es innegable. Su amor se ve constantemente desafiado por las diferencias sociales, las presiones familiares y la maldad de Emir Kozkolu, un hombre rico y poderoso obsesionado con Nihan. La serie se centra en cómo Kemal y Nihan luchan por su amor, enfrentando obstáculos aparentemente insuperables. Lo que hace a Kara Sevda tan adictiva es la intensidad de las emociones que transmite.
La química entre los protagonistas es palpable, y el espectador se siente completamente involucrado en su historia de amor. Los giros inesperados mantienen la tensión a lo largo de la serie, y los momentos desgarradores hacen que sea imposible no sentir empatía por los personajes. Además del romance, la serie también aborda temas como la justicia social, la ambición y la corrupción. Los personajes están bien desarrollados y sus motivaciones son comprensibles, incluso cuando toman decisiones equivocadas. Karasevda es una telenovela que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la lealtad y las consecuencias de la obsesión. La serie utiliza el contraste entre los barrios humildes donde vive Kemal y las mansiones ostentosas de la familia de Niam para evidenciar las profundas desigualdades sociales. La lucha de Kemal por superarse y ascender socialmente es un tema recurrente, mientras que Niam se debate entre el amor que siente por él y las obligaciones impuestas por su familia. En tercer lugar tenemos Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie elegante, sofisticada y llena de tensión sexual. Los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Es una serie que los va a hacer reflexionar sobre el amor, el deseo y las consecuencias de nuestros actos. Aşk Memnu, el peligroso juego del deseo y la traición. Aşk Memnu es un drama psicológico que explora las profundidades de la pasión prohibida y sus devastadoras consecuencias. Biter Ireolu, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y respetado, en busca de seguridad y estatus social. Sin embargo, la llegada de Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan, a la mansión Ziyagil, desata una tormenta de deseo y obsesión. La serie se caracteriza por su atmósfera elegante y sofisticada, con una producción impecable y actuaciones memorables. El personaje de Biter es especialmente fascinante, ya que es una mujer compleja y contradictoria, atrapada entre el deseo, la ambición y el arrepentimiento. La relación prohibida entre Biter y Belul es el eje central de la trama, y la tensión sexual entre ellos es palpable en cada escena. Aşk Memnu no es solo una historia de amor adúltero, sino una reflexión sobre la insatisfacción, la soledad y la búsqueda de la felicidad. La serie explora las motivaciones de cada personaje, mostrando cómo sus decisiones están influenciadas por sus propios miedos e inseguridades. El final de la serie es trágico y conmovedor, dejando una profunda impresión en el espectador. Aşk Memnu es una obra maestra de la televisión turca que te hará cuestionar tus propios valores y creencias sobre el amor, el matrimonio y la moralidad. La serie destaca por la ambientación lujosa y el vestuario elegante, que reflejan el estatus social de los personajes. La mansión Ziyagil se convierte en un escenario clave para el desarrollo de la trama, donde se desatan las pasiones y se ocultan los secretos. La cuarta serie en nuestra lista es Yerde, o En el interior. Esta es una serie de acción y suspenso que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert se une a la mafia. Sus caminos se cruzan en una peligrosa operación encubierta y ambos tendrán que luchar por su supervivencia y por descubrir la verdad sobre su pasado. Yerde es una serie adictiva, llena de acción, giros inesperados y personajes complejos. Si les gustan las series de policías y mafiosos, esta es para ustedes. Yerde, un juego mortal de identidad y lealtad. Yerde es un thriller de acción que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio. La serie sigue la vida de Sarp Yılmaz y Mert Karada, dos hermanos separados al nacer que crecen en mundos opuestos. Sarp se convierte en un policía encubierto, infiltrándose en la mafia liderada por el poderoso Celal Duman, mientras que Mert es adoptado por Celal y se convierte en uno de sus hombres de confianza. La serie se caracteriza por su ritmo rápido, sus escenas de acción impactantes y sus giros inesperados. La trama está llena de suspense, y el espectador nunca sabe qué va a pasar a continuación. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que hace que sea difícil saber a quién apoyar. La relación entre Sarp y Mert es el corazón de la serie, y su lucha por descubrir la verdad sobre su pasado y reunirse como hermanos es conmovedora. Yerde no es solo una serie de acción, sino una reflexión sobre la identidad,
la lealtad y el poder de la familia. La serie explora los dilemas morales que enfrentan los personajes, obligándolos a tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias devastadoras. El personaje de Celal Duman es especialmente fascinante, ya que es un villano carismático e inteligente que manipula a todos a su alrededor. Yerde es una serie adictiva que te dejará con ganas de más en cada episodio. La serie destaca por la ambientación en los barrios bajos de Estambul, que le da un toque realista y crudo a la trama. La banda sonora es intensa y emocionante y acompaña a la perfección las escenas de acción y suspense. En quinto lugar, les recomiendo Söz, o La Promesa. Esta es una serie de acción militar que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie está llena de acción, suspenso y patriotismo. Los personajes son valientes y decididos, y las escenas de combate son impresionantes. Si les gustan las series de acción militar, Söz es una excelente opción. En sexto lugar, les traigo Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, aventura y drama histórico. Los personajes son heroicos y la trama es apasionante. Si les gusta la historia y las series épicas, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no se pueden perder. En séptimo lugar tenemos Çukur, o El Hoyo. Esta serie nos sumerge en el peligroso barrio de Çukur en Estambul, controlado por la familia Koval. Cuando una nueva banda intenta apoderarse del barrio, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa para defender su hogar. Çukur es una serie llena de acción, drama familiar y personajes complejos. La banda sonora es increíble y la atmósfera del barrio es fascinante. La octava serie en nuestra lista es Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador. Después de tanto drama, necesitamos un poco de comedia romántica, ¿no? Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el jefe de la agencia. Erkenci-Kuş es una serie divertida, romántica y llena de personajes entrañables. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La novena serie es Fi. Esta serie es un drama psicológico que explora las obsesiones y los deseos ocultos de sus personajes. Can Mañay, un famoso psicólogo, se obsesiona con Duru, una joven bailarina, y hará todo lo posible para conquistarla. Fi es una serie provocativa, sensual y llena de intriga. Las actuaciones son excelentes y la trama es adictiva. En décimo lugar, les recomiendo Musice Doctor, o Doctor Milagro. Esta es una serie conmovedora que cuenta la historia de Ali Befa, un joven autista con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Ali tiene que superar muchos obstáculos para ser aceptado por sus compañeros y para demostrar su valía como médico. Musice Doctor es una serie inspiradora, llena de esperanza y de mensajes positivos. La 11ª serie en nuestra lista es Yargı, o Juicio. Esta es una serie de drama legal que sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan en un caso de asesinato y ambos tendrán que trabajar juntos para descubrir la verdad. Yargı es una serie inteligente, llena de suspenso y de giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la trama es adictiva. Y finalmente en el puesto número 12 tenemos Sadakatsiz, o Infiel. Esta serie cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido Volkan la está engañando con una joven. Asia decide vengarse de Volkan y de su amante, pero sus acciones tendrán consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Sadakatsiz es una serie intensa, llena de drama y de emociones fuertes. Si les gustan las historias de venganza, esta es para ustedes. Y ahí lo tienen, 12 series turcas que son absolutamente adictivas. Espero que esta lista les haya servido para descubrir nuevas series que los hagan vibrar y que los tengan enganchados a la pantalla. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no empezar a verlas hoy mismo. En resumen, hoy exploramos 12 series turcas imperdibles que combinan amor, traición y pasión. Desde dramas históricos como El Siglo Magnífico hasta thrillers psicológicos como Fi, pasando por comedias románticas como Pájaro Madrugador, hay algo para todos los gustos. Les mostré opciones que los harán reír, llorar, suspirar y hasta cuestionar sus propias decisiones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya servido para encontrar su próxima obsesión turca. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.